Ya estamos de vuelta y arrancamos con mi querido Mauricio Merino. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Muy bueno bien. Verte. Igualmente, contento de platicar contigo. Cuéntanos, ¿qué nos traes este domingo? Mario, pues fíjate que preocupado, la verdad, por esta ofensiva que desde el viernes se enderezó contra María Amparo Casar. Como sabes, se ha hecho muy pública esta ofensiva. El presidente, creo que en un acto muy reprobable, la verdad, 20 años después de la muerte trágica, en una situación que nunca fue completamente aclarada, del marido de María Amparo, la persona con la que estuvo casada durante 30 años, el presidente lo convierte repentinamente en una acusación de corrupción contra María Amparo Casar, porque ella ha cobrado la pensión de viudez desde la muerte de su marido. Ha sido de veras muy penosa la actitud del presidente de la República y de su equipo y de los partidarios de la 4T, hay que decirlo ahora sí en términos generales, Mario, porque parece una ofensiva orquestada para desprestigiar a María Amparo Casar y además acusarla en fin. Y yo he estado buscando, Mario, las razones, aparte de que lleva 60 veces o más de 60 mencionada en la mañanera. María Amparo Casar se ha convertido en la mujer más difamada, más calumniada, porque esos son los verbos que hay que usar durante las conferencias mañaneras, Mario. Pero esta vez creo que se rebasó una línea adicional. Porque además, perdón Mauricio, está la exhibición de datos personales de ella, de su familia. El propio INAI ha advertido que hay una investigación al respecto sobre el manejo de la información de datos que deberían ser reservados y resguardados por la propia autoridad que la está violentando, ¿no? No solo eso, Mario, sino que además el propio presidente en el libro que él promueve desde la mañanera, un libro editado por una editorial privada, cosa que por cierto está expresamente prohibido en las leyes, hacer negocios usando el espacio público, y así se ha hecho con el libro Gracias y antes con el libro A Mitad del Camino. Ahí en ese libro también se toca el tema de María Amparo Casar y el propio presidente se acaba inculpando a sí mismo respecto a aquella muerte trágica. En fin, un despropósito. Pero yo trataba de entender cuál es el encono, qué es lo que desata esta ofensiva absolutamente inédita en México. Y creo que es esta la respuesta, Mario. Este libro, Los puntos sobre las CIES, que publicó María Amparo Casar a principios de este año. Y en ese libro, Los puntos sobre las CIES, el subtítulo es El legado de un gobierno que mintió, robó y traicionó. Hay frases muy duras de María Amparo Casar contra el gobierno de la 4T. Si tengo un minuto más, te pido que me permitas citarla. Creo que vale la pena para contextualizar. Dice María Amparo en ese libro: al cierre del 5º año de gobierno, está claro que la denominada Cuarta Transformación fracasó en la mayoría de sus frentes. Antes de sentarse en la silla presidencial, López Obrador hizo 4 promesas: un crecimiento económico del 6%, la disminución sensible de la pobreza, el combate a la corrupción y la seguridad para todos los mexicanos. Ninguna se ha cumplido. Al 5º año de gobierno, sigo con la autora, el PIB creció 0.6%. Al 2018. Los homicidios superaron la cifra de 163,000, más de 122,000 del sexenio de Peña Nieto o los de Calderón. La corrupción no ha cedido un ápice. Y aunque el Coneval reportó con cifras del 2022 una disminución del 6.9% de la población en situación de pobreza, la misma institución informó sobre un aumento de la pobreza extrema de 8.7 a 9.1 millones de personas, un incremento de pobreza por ingresos de 9.1 a 9.3 millones de personas.
un aumento de 18.8 a 50.4 millones de personas sin acceso a la salud, además del rezago educativo que pasó de 22 a 25 millones de personas. El resultado, y con esto cierro, Mario, además de que la doctora Casar cita la desmilitarización, el combate a la impunidad, el sistema de salud de Dinamarca, la educación de calidad, los casos de las víctimas del pasado, etcétera, o las adjudicaciones directas del gobierno, escribe María Amparo: el resultado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por una administración en la que priva la desinstitucionalidad, la ilegalidad, la impunidad, la desinformación, la incompetencia y la incongruencia. De eso trata este libro, dice la doctora Casar. Me llama la atención que tan pronto como se publica este libro, pues arranca esta ofensiva. Pues ahí muy está mal. El tema que ha generado aparte múltiples expresiones de solidaridad y de condena, por supuesto, a este tema. Vamos a ver qué pasa en esta semana. Seguramente seguirá siendo tema de discusión en un contexto, digamos, donde, insisto, se haya envilecido el discurso público contra algunas figuras. Lo vimos con el tema de la señora Cecilia Flores, el caso de María Amparo Casar, el tema del obispo, en fin. Vamos a ver qué pasa esta semana. Gracias, Mauricio. Te agradezco a ti, Mario. Gracias. Y vamos con